Aquí caben distintas visiones del mundo, confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares los protagonistas de los siguientes minutos, en Buena Costumbre. Efectivamente, ya estamos con nuestros estelares que se vuelven a encontrar el día miércoles porque la semana pasada Eduardo Pacheco no estuvo, así que hoy día vuelve don Eduardo Pacheco. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenos días, periodista, militante de Convergencia Social. Bienvenido nuevamente a Buena Costumbre. Muchas gracias, Álvaro. Muy buenos días. Muy bien, aquí estamos. Un abrazo también para Francesca y un agrado estar aquí conversando con ustedes. Oye, se ve bonito el día allá afuera, ¿eh? ¿Cómo estás tú, Francesca Parodi? Muy buenos días. Bienvenida también a Buena Costumbre, al reencuentro con Eduardo Pacheco en la cita de los miércoles. Buenos días, Álvaro, Eduardo. Qué bueno que no nos abandonaste, Eduardo, y volviste ahí a pesar de la contingencia gubernamental. No, sí, Eduardo siempre vuelve, siempre vuelve. Oye, da la cara, da la cara. Sí, pero de todas maneras. Oye, lo que pasa es que está complicado Giorgio Jackson. Está complicado Giorgio Jackson porque mañana, bueno, primero se discute la cuestión previa, ahí podría eventualmente pasar algo para evitar que se revise el fondo de la acusación constitucional, pero lo que dicen algunos observadores políticos ávidos de emitir opiniones respecto de la contingencia es que llamémosle, no iba a decir puntuario, pero suena feo, la historia de Giorgio Jackson respecto de las acusaciones constitucionales cuando él fue diputado, podría uno permitirle pensar que habría bastante gente que estaría disponible para girarle alguna cuenta a Giorgio Jackson, más allá de los senadores. Fíjate que Giorgio Jackson participó como diputado, me refiero yo, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 acusaciones constitucionales y salvo en 3 de ellas siempre votó a favor. Entonces el panorama se ve complejo para el hombre más cercano al presidente de la República en el Parlamento, Eduardo Pacheco. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que lo primero que hay que señalar, para mí hay aspectos aquí de forma y fondo respecto a lo que ha sido esta presentación de esta acusación constitucional. Y yo creo que tú das en el clavo en un punto muy importante. Aquí lo que tiene que quedar claro es qué es lo que busca la oposición con esta acusación constitucional. Una vendetta política, una venganza en contra de el ministro Giorgio Jackson, o efectivamente un instrumento constitucional que se utiliza dentro de lo que establece la normativa y nuestra constitución. Entonces, yo creo que hay que dejar claro eso a la ciudadanía, porque si aquí se van a empezar a pasar cuentas políticas, se va a pasar a hacer una vendetta en contra de Giorgio Jackson, bueno, que lo digan, que lo dejen muy claro, por lo menos su hecho es lo que demuestran. Y los temas de fondo están muy claros, lo decía la diputada Ñanco durante la jornada de ayer, que es parte de la comisión que está revisando los antecedentes. Aquí hay temas que se le están pasando cuentas dentro de la acusación constitucional al ministro Jackson, que son parte de la gestión del gobierno anterior, que atraviesa esta gestión porque son gestiones de Estado. Y en algunos casos, por ejemplo, en cuanto a algunas leyes que tienen relación con la niñez, todavía está dentro de los plazos para la implementación de la legislación en cuestión. Entonces, lo que nosotros estamos viendo hoy día, lamentablemente, es que hoy día hay una intención de venganza, de vendetta en contra de Giorgio Jackson, en este reality show que ha montado desde el inicio del gobierno de la extrema. Se te cortó, Lalo, Eduardo, le pataste, ahí sí. Tradicional, y tenemos problemas serios de fondo. Hay páginas completas donde hay solamente referencia a declaraciones del ministro Jackson. Entonces, aquí yo lo que veo es literalmente una vendetta política lamentable. Es parte de una atribución que tienen los parlamentarios dentro del Congreso, pero creo que es lamentable porque se está utilizando netamente para pasar cuentas a Giorgio Jackson y no para que sea un instrumento que de verdad sirva para el trabajo parlamentario, que por lo demás, mientras está concentrado en esto, no está preocupado de los temas que a la ciudadanía hoy día le interesan, que son los temas de seguridad y los temas sociales, por ejemplo, en materia de salud. Así que yo creo que debe aclarar la oposición si es netamente una vendetta política lo que tiene contra Giorgio Jackson o efectivamente un instrumento que van a utilizar
como corresponde y de acuerdo a las atribuciones constitucionales. Bueno, hay que recordar, Francesca Parodi, que esta acusación constitucional fue impulsada por el Partido Republicano. ¿Mm? No hay que perder de vista ese hecho político. Se le acusa, entre otras cosas, de abandono de deberes, de falta de la probidad por el caso este de la Seremi de Desarrollo Social de la región metropolitana. Y hay una acusación constitucional, para darle más contexto todavía a esto de que podría ser una gran pasada de cuenta, en la que fue protagonista Giorgio Jackson, que fue la última en contra del presidente Sebastián Piñera por el Pandora Papers, cuando él estaba saliendo de una cuarentena. Entonces, para hacer hora, porque su voto era decisivo, se le consideraba decisivo, estuvo hablando 15 horas el diputado Jaime Naranjo, esperando que Giorgio Jackson pudiese cumplir con el plazo de la cuarentena para que llegase a votar. Entonces yo creo que todo esto configura un panorama, Francesca Parodi, espero que te hagas cargo también de lo que dijo Eduardo, ¿cierto?, que podría ser muy complejo para el gobierno, porque todos los analistas coinciden en que Giorgio Jackson es, si no el más cercano, uno de los más cercanos al presidente de la República, Gabriel Boric, que yo creo que tiene su futuro político bastante enredado, porque recordemos, y termino aquí, que si se aprueba la acusación constitucional, el acusado queda inhabilitado para ejercer cargos públicos por 5 años, Francesca. A ver, hartas cosas. Primero que nada, creo que el principal problema del gobierno es el gobierno en sí mismo, cómo funciona la gente, cómo han implementado las diferentes, a través de la inexperiencia que tienen, las diferentes decisiones que han ido tomando. Yo lo he dicho infinitamente en este programa, yo no soy amiga de las acusaciones constitucionales porque efectivamente muchas veces se utilizan, no en el fondo, sino más en la forma, en base a una vendetta política, como bien menciona Eduardo, y que creo que también se hace cargo de lo que hicieron sus propios compañeros de fila desde el Frente Amplio, donde acusaron o utilizaron la acusación constitucional para poder dañar, en este caso, al gobierno del presidente Sebastián Piñera. Me gusta que está al otro lado de la moneda para que vea también lo que ellos mismos hicieron. O sea, finalmente el Frente Amplio ha sido muy amigo de lo que son las acusaciones constitucionales, particularmente lo usaron mucho casi como deporte olímpico. El deporte olímpico legislativo del Frente Amplio fueron las acusaciones constitucionales. Tienen un vicio, por cierto, las tienen porque requieren unos quórum mucho menor para poder utilizarlas que, por ejemplo, la interpelación a los ministros, que me gusta más como una primera etapa antes de una acusación constitucional, escuchar al ministro antes de acusarlo. 11 se presentaron durante el gobierno de Piñera, 11 acusaciones constitucionales. Sí, me acuerdo que nos pasamos más hablando de las acusaciones constitucionales. Eduardo recién hablaba del reality show. Reality show fue lo que hizo precisamente el ministro, en este momento, el ex parlamentario Giorgio Jackson, cuando el otro pobre diputado Naranjo se pasó 15 horas esperando para que llegara en ese momento el diputado Jackson, donde casi había cámaras siguiendo a Jackson para que fuera al Congreso, y más encima contaron mal los votos porque tampoco estaban los votos, entonces podrían haber cerrado y haber terminado el reality show que hicieron bastante más temprano. A mí no me gustan las acusaciones constitucionales, pero creo que hay que verlo en su mérito, y creo que en este caso tanto el ministro, en este caso Giorgio Jackson, que ya recordemos, ya fue salvado una vez cuando se le pegó el cambiazo en Sexpress. Yo hablé la semana pasada con ustedes, les dije también que me parecía un muy mal cambio Jackson a desarrollo social, porque creo que tiene un carácter mucho más político que un experto en políticas públicas enfocadas particularmente a reactivación económica o a superación de la pobreza. Y creo que en este momento hay que ver si finalmente qué es lo que pasa en la cuestión previa, pero yo creo que está bien que el Frente Amplio también entienda lo que ellos hicieron durante los 4 últimos años, donde las acusaciones constitucionales fueron su deporte olímpico. Y yo creo que en ese sentido, bueno, veamos si hay mérito, obviamente que sea siempre jurídico. No voy a ser yo la persona que voy a juzgar si eso está o no, así como también la acusación constitucional que quieren interponer contra la exministra de Justicia por los indultos presidenciales y las desprolijidades de este gobierno. Así que yo creo que tenemos que dejar que el Congreso funcione. Soy más amiga de las interpelaciones que de las acusaciones, y creo que en su mérito hay que avanzar hacia lo siguiente, pero creo que ahí tenemos un vicio de reglamento donde una interpelación requiere muchas más firmas que una acusación constitucional. Eduardo, me gustaría cambiar de tema, salvo que quieras tú hacerte cargo de alguna de las aseveraciones de Francesca, o si no, vamos con la lista del indulto. Sí, no, vamos de inmediato, Álvaro. Bueno, me gustaría puntualizar algo. Sí. El tema de la atribución, en este caso, que tienen los parlamentarios para poder presentar acusaciones constitucionales, en eso estamos claros, es una atribución constitucional. El tema, en el caso de Giorgio Jackson, es efectivamente
van a haber argumentos jurídicos, va a haber un argumento de peso, y lo que estamos viendo hoy día es una acusación constitucional muy débil, encabezada por el Partido Republicano. Y yo creo que ahí esa es la diferencia. No hay un tema en la utilización del instrumento, sino que efectivamente lo que estamos viendo es que solamente se trata de una persecución que, ojo, ya la habían anunciado cuando el ministro Jackson estaba en SECPRES. O sea, han querido levantar acusaciones constitucionales contra el ministro Jackson desde que partió en el gobierno. Entonces, lo que yo veo más bien es una persecución hacia Giorgio Jackson por ser una de las figuras del Frente Amplio, por ser una de las figuras del gobierno, y efectivamente, como tú lo decías, Álvaro, siempre una figura cercana al presidente, pero aquí también hay acusaciones durante todas las semanas por parte de la extrema derecha y parte de la derecha de amenazando con acusaciones constitucionales constantemente. Entonces, lo que yo insisto, que aquí, si se va a utilizar este instrumento como una vendetta política para golpear al gobierno, que lo digan claramente, pero que no cantinfleen con que efectivamente hay argumentos de peso en el ámbito jurídico para poder ejercer estas acciones. Pero ahí deja, yo creo que Escucha, finalmente que sea el pero, propio Congreso Francesca, el que determine estoy- si es que acaso hay argumentos jurídicos o no. Es que, Eduardo, ¿sabes lo que pasa? Si me dejas ¿Sabes terminar, lo por favor. No, sí, lo que pasa, Eduardo, es que lo que pasa es que ahí... Estoy hablando, Francesca. Ya, bueno, te voy a escuchar con mucha atención. Sí, yo te escuché con atención igual. Dale. Entonces, lo que yo creo en este sentido, que efectivamente tienen que sincerar cuál es la posición que tienen. Sí, efectivamente van a utilizar este instrumento constitucional y legal, a estar constantemente amenazando al gobierno y pegándole, pero que lo digan, que lo expliciten y que no hagan este ejercicio de hablar de que hay argumentos jurídicos cuando no los tienen. Y en el caso de esta acusación, lo que primero que se está viendo, para que la ciudadanía lo sepa, es que en cuanto a tema jurídico, claramente está débil. Y yo creo que ese es lo que va a quedar claro durante los próximos días, dentro de lo que va a ser obviamente el debate en el Congreso. Francesca Parodi, usted con la palabra. No, lo que pasa es que yo creo que ahí debería ser más precavido, porque creo que los argumentos jurídicos los determina finalmente la cuestión previa. Yo creo que argumentos jurídicos sí los hay, pero será obviamente el Congreso, en este caso la comisión, que estudia la cuestión previa para ver si se admite o no. Pero ahí yo creo que finalmente yo le pediría un poco a la gente del Frente Amplio un poco más de humildad, porque las acusaciones constitucionales existen y son una herramienta que tienen que existir, independiente que yo creo que están invertidos con la interpelación. Pero finalmente ellos se dedicaron 4 años a poner acusación constitucional contra otra. Eso no significa que veas de buena manera que hagamos lo mismo, porque creo que eso es lo que hay que erradicar de la política y no preservar en la política. Pero sin embargo, que sea el Frente Amplio, que venga a quejarse por una acusación constitucional que yo creo personalmente, pero no soy yo quien la zanja como así lo está zanjando él, que tiene mérito jurídico para poder seguir adelante. Oye, estas son las herramientas, son las formas que tenemos de gobernar, y ahí yo le pediría particularmente al Frente Amplio, más que al socialismo democrático, que tuviera un poquito más de humildad, porque transformaron las acusaciones constitucionales en su deporte legislativo. Estaban todos los días pensando acusaciones constitucionales. Así que, y el show mediático que se mandaron con la acusación constitucional contra Piñera, donde particularmente el ministro Giorgio Jackson hizo esperar 15 horas para salir de la cuarentena al diputado Naranjo. Fuimos noticia internacional por ese reality show, utilizando las mismas palabras que utilizó Eduardo, para hacer ese circo que se hizo en vez de avanzar en las cuestiones importantes. Así que yo creo que un poco más de humildad, dejemos que sea el Congreso finalmente quien decida, pero yo creo que hay argumentos jurídicos para poder avanzar en la acusación constitucional. Y por último, bien cortito, Sí. Eduardo, a Giorgio Jackson no lo sacaron de Express para darle un premio para pasarlo a Desarrollo Social. Recordemos que la ministra de Desarrollo Social se cayó por sus supuestas intenciones de conversar con Jay Tool, y el ministro, no es que el ministro Giorgio Jackson estuviera haciendo una buena pega en Express tampoco. Así que fue un premio de consuelo para el amigo del presidente, y yo espero que, no solamente lo dije el otro día, yo creo que Giorgio Jackson es un problema del desarrollo social, porque creo que es una cartera tremendamente relevante para una persona tremendamente política, más que de conocimiento en esa importante cartera en una crisis económica. Hay mucha gente que votó por la Concertación, que votó por la presidenta Bachelet, por Lagos y que votaría por el socialismo democrático, pero no votará por una lista que está encabezada por el PC y el Frente Amplio. Menos en estos tiempos, menos después del indulto, cuando esa será la lista del indulto. Palabras de el ex senador del Partido por la Democracia, Guido Girardi, que yo creo que, no sé, al que se le ocurrió esta calificación, no sé si habrá mensurado el daño que le hizo a la posibilidad electoral de la alianza de gobierno,
si es que van en lista unitaria, porque la lista del indulto quedó ya bautizada por el propio Guido Girardi. ¿Te han parecido satisfactorias las reacciones de parte del socialismo democrático para dejarle sin piso a esta idea de Girardi de ir en listas separadas como una forma de salvarse en la próxima elección de consejeros constitucionales, Eduardo, ¿no? A mí me parece contundente las declaraciones de varios personeros del Partido Socialista y también del PPD en torno a desmarcarse completamente de esta, por decirlo bajo, lamentables, pero yo creo reprochables y muy cuestionables declaraciones que hizo Guido Girardi a propósito de que no quieren ir en esta lista. Es válida la posición que puede haber tenido en su momento el Partido por la Democracia de tener una mirada al respecto, que fue lo que planteó desde un inicio su presidenta, pero yo creo que estas caricaturas que ha señalado Girardi no le hacen bien a lo que debe ser el ejercicio democrático dentro del oficialismo, que es la unidad. Es la diferencia, con diferentes, obviamente, matices y posiciones, pero lo que debe preservarse dentro no solamente del oficialismo y del gobierno, sino que también dentro del Congreso, lo que debe primar es la unidad. Y yo creo que ha quedado, tú lo decías bien, Álvaro, ha quedado sin piso porque efectivamente ha sido cuestionado por referentes del socialismo democrático que no nos dejan claros que efectivamente el camino tiene que ser la unidad en este proceso, entendiendo que vamos a entrar en un proceso sumamente importante de debate democrático para poder impulsar transformaciones y cambios a través de este segundo proceso constituyente que se abre y que se abrió y que ya está listo, publicado en el diario oficial. Y en ese sentido, lo que se requiere es un resultado electoral que permita que las ideas de los sectores de la izquierda, de la centroizquierda, que conforman parte de estas dos coaliciones de gobierno, estén representadas sus ideas dentro del debate constituyente. Así que yo creo que lentamente ha ido perdiendo el piso, una declaración lamentable, porque aquí tiene que haber unidad para todo, unidad para gobernar, para estar dentro del gobierno, pero también unidad cuando se trate de aspectos más de carácter programático y electorales. Y yo creo que ahí han habido señales concretas de una buena parte del Partido por la Democracia, y también yo creo que es muy crucial la posición que ha ido tomando el Partido Socialista desde su presidenta, también pasando por los diferentes parlamentarios y referentes. Así que yo creo que una frase lamentable, por decirlo poco, pero creo que ha ido quedando durante las últimas horas ya sin piso dentro de lo que es el debate del propio oficialismo y de quienes estamos apoyando con toda nuestra fuerza al gobierno del presidente Boric. Hoy nos queda 1 minuto y medio, Francesca Parodi, pero yo no puedo evitar preguntarte qué está pasando en Evópoli. Porque el fin de semana hubo una reunión, no me acuerdo a propósito de qué instancia partidaria, pero no fue ningún senador de Evópoli. Está un poco sola Gloria Hood. ¿Qué pasó con su directiva? ¿Qué está pasando al interior del partido más nuevo de la alianza de gobierno? Era el aniversario de los 10 años del partido y efectivamente no pudieron asistir los senadores. ¿No pudieron o no quisieron, Francesca? Yo no sé, yo no tengo la agenda de ellos, no conversé con ninguno de ellos, yo tampoco pude asistir, de hecho yo estaba en un matrimonio ese día, así que es una fecha, efectivamente, el aniversario de Evópoli es en el mes de diciembre, no es en el mes de enero, y haberlo realizado yo creo que en el mes de enero creo que fue una mala elección por parte de la directiva, particularmente para poder tener una mayor convocatoria, pero yo no dramatizaría más allá el hecho de que no hayan ni los senadores, que obviamente siempre se esperan, son los fundadores del partido, Luciano Cruzcoque y en este caso Felipe Cas, pero no creo que haya un problema mayor a un cambio de fecha, que yo creo que no se entiende en el caso de hacerlo en pleno verano, particularmente a las personas que estamos en Santiago, así que no dramatizaría más. Pero solo quiero mencionar lo otro, porque no me quiero perder la oportunidad de mencionar lo de Guido Girardi. Bueno. 30 segundos. No, dale. Tú me dices, dale. Yo creo que efectivamente la frase puede ser un poco cuñera para poder ganar los titulares que ganó. Me gustó, a mí me dio risa obviamente, pero obviamente es una frase que busca el show mediático. Pero yo creo que es un reflejo de lo que pasa dentro de las coaliciones de gobierno, una desconexión absoluta. La semana pasada estuvimos conversando, Eduardo no estaba por si no nos escuchó, de que el propio senador del Partido Socialista pedía cambio de gabinete a través de los medios de comunicación. Entonces, ¿dónde está el comité político? ¿Dónde está la conducción política? Porque ya puedo entender que la conducción política del gobierno sea mala,
pero que el comité político no lo pueda conducir el propio Gabriel Boric, habla finalmente de una falta de liderazgo, de poder unir estas dos coaliciones y poder entender de que en estas dos coaliciones no solamente depende el futuro electoral de ambas de ellas o de los partidos que lo conforman, sino que depende el futuro del país. Entonces, si van a ir en una, en 2 listas, en 25 listas, a mí no me es relevante. Los resultados electorales obviamente podrán ser mejores o peores para las intenciones del gobierno del presidente Boric. Pero a mí lo que sí me importa es que esas dos coaliciones puedan conversar, se puedan poner de acuerdo, porque muchas veces el que traba la pelota al presidente Boric en el Congreso no es ni la extrema derecha, ni Chile Vamos, ni los sectores más de centro, sino que es la propia lista del partido Socialismo Democrático o muchas veces incluso a Prueba de Dignidad, su propia coalición de gobierno. Francesca Parodi y Eduardo Pacheco, los estelares del miércoles. Nos despedimos con una sonrisa. Que estén muy bien, que pasen un bonito día. Que estés bien, Eduardo, que estés bien, Francesca. Muy buenos días. Chao, chao. Buenos días, un abrazo, que esté muy bien, chao. Igualmente, muchas gracias por estar acá.